Hablemos de FinTech, el podcast financiero desde un punto de vista tecnológico. Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio después de mucho tiempo. Varias semanas ya, ¿no, David? Sí, ya, parece como si fuera año sabático, pero Sí, estamos pero ya de regreso. esperamos y volver a ser constantes, porque sí, digo, ha estado un poco complicadas estas semanas, pero bueno, aquí estamos de nuevo en Hablemos de FinTech. Como siempre, y ya haberme adelantado un poquito, pues aquí el buen David Martínez. ¿Qué tal? Pues muy bien, gracias a Dios, bien. Y la verdad que no sé si, eh, bueno, no es mala suerte, no creo así en la suerte, pero dada la casualidad que después de varias semanas que no hemos hecho pues, un podcast, Sí. ahora hay noticias que no sé si son amargas porque no son muy dulces ni tampoco suaves, así que está un poco complicado lo que está pasando en estas últimas semanas. Sí, es bastante, ha estado muy movido todo esto, pero bueno, era algo que se esperaba, ¿no? Más que nada por por todo lo que hemos estado pasando desde que inició este periodo de pandemia, que ahora ya estamos como en un punto entre que sí y que no, pero era de esperarse, era una bombita que tenía que tronar de alguna manera, ¿no? Y la realidad es que también casi siempre a finales de año es cuando hay más ese tipo de noticias un poco, pues, bueno, en enero es cuando casi siempre se dice las noticias de altas expectativas para la economía. Y en noviembre, diciembre es cuando dice el tercer trimestre fue fatal. Entonces siempre hay ese tipo de, de noticias. Es Pero una hoy constante. hay una noticia, bueno, hoy estamos grabando en jueves 25 y hay una noticia que está saltando desde el día de ayer. Y es pues una noticia muy interesante que como mexicanos, independientemente de lo que tengas el conocimiento de la economía o de las finanzas, pues te repercute como persona y también como empresa, pues es que AMLO ha propuesto a una persona, y en este caso se llama Victoria Rodríguez, para ser la, pues, como se dice, la gobernadora del Banjico. Y pues esto ha traído un poco de controversia y también un poco de inestabilidad económica. La verdad que desde que se anunció esto, pues el dólar, una de las cosas por las cuales también subió fue por esto, el dólar subió, o mejor dicho, vamos a decirlo así, la moneda mexicana se De depreció. depresión. Entonces, esto pues ha traído ciertas incertidumbres. Y lo que muchas personas o algunas personas están comentando es de que Verónica, no, perdón, Victoria no tiene experiencia en política monetaria. Ella actualmente está como subsecretaria de egresos de Hacienda y Crédito Público, pero específicamente como política monetaria, pues actualmente no tiene pues esa expertise. Y, y hoy en día, pues estamos en una situación, no solo en México, a nivel mundial, pues de una tasa de inflación pues muy alta, que al final pues lo estaremos comentando. Así que es un gran reto que conlleva, ¿no? Ahora pues gobernar Banjico pues para controlar pues esta inflación, ¿no? Y es un tema un poco o muy interesante debido a todo lo que va a traer esto. Pero claro, todavía está en votación, se ha propuesto, pero hay que votarse y pues ya veremos qué es lo que se decide el gobierno para esta acción, ¿no? Sí, mira, me parece que todavía tiene que pasar al Senado para ser validada. Sí, Pero, uy, es que lo veo muy difícil. Lo veo muy complicado porque esas posiciones son estratégicas. O sea, estás hablando tiene que manejar todo el tema de la economía con pincitas. Y si no hay una persona que se dedique a hacerlo con pincitas, nos puede llevar a un punto muy turbio, ¿no? Económicamente hablando. Y eso nos compete a todos, como lo acabas de decir. sí, sí, a todos nos compete. Y bueno, y lo que algunas personas están diciendo es que probablemente por
esta propuesta y no tener exactamente la experiencia en política monetaria, algunos dicen que es una súbdita más de López Obrador y gobernar ahora ya el gobierno central, pues Banxico, que es algo que no se hacía o que no se tenía esa costumbre porque es totalmente Ajeno. independiente. Entonces, esta incertidumbre monetaria, pero también la incertidumbre política. Entonces, esto causa pues mucho más impacto y mucho más este temor, ¿no? Ante el tema de inversiones extranjeras, ¿no? Que esté siendo controlado pues, por el mismo gobierno, el tema del Banco Central, que esto pues debe de ser totalmente independiente porque busca el bienestar económico del país y no de Sector. de ciertos pensamientos o ideologías políticas. Así que, pues es un tema que debemos de estar todos atentos y bueno, pues esperemos que sea como sea, pues sea una decisión que sea considerada puntualmente, estratégicamente y no simplemente por ser un seguidor de algún político. Sí, que hay que decirlo, se da mucho aquí en México, pues ese tipo de situaciones, lamentablemente. Pero bueno, creo que lo platicábamos en alguno de los primeros episodios de Hablemos de FinTech, de la historia de cómo se independizó México de forma económica, sacando a todos los demás países. Y la idea es justa esa, ¿no? Justo esa, perdón, que viva lo que tenga que vivir donde tiene que vivir. Es decir, si esa separación se tiene que dar por beneficio de todo el país, no debe haber ahí un tema político, porque pues es que si vemos el perfil de esta persona, pues no tiene la capacidad, a primera vista no tiene la capacidad de poder manejar esa cantidad de cosas, y más cuando tienes que estar negociando directamente con gente del calibre de otros países, que tienes que estar validando muchas cosas, que tienes que ver de dónde puede llegar ahí un tema que pueda afectar negativamente al país. Pues oye, no está fácil, no está mal. No, y sobre todo que la primera decisión que debes de tomar, vamos a decir, de esta persona que se incorpore, sea ella o cualquier otra persona, debe de mantener la inflación a la baja. Y es la inflación más alta en los últimos 20 años. Entonces, si no tienes esa expertise o esa experiencia en la política monetaria y llegas ante esta situación crucial de 20 años, pues sí es un gran peso. No, sí la tiene complicada, la tiene muy, muy difícil, pero bueno, esperemos y no pase a mayores, y que sea un poco racional el señor presidente. Va. En fin, Bueno, eso es mucho pedir. en fin, voy a reservarme mis comentarios, ¿no? Pero lo veo complicado. Pues, cambiando un poco de tema, mi estimado David, pues una de las cosas para lo que sirve la tecnología, una de las tantas cosas, y yo diría que la principal, es para facilitar el uso o la aplicación de ciertas cosas de forma más rápida, ¿no? Y hay empresas que se han dedicado a generar productos específicos para que estas cosas sean más sencillas. En este caso, cuando empezaba el boom de los sitios web y de la compra de dominios y de facilitar poner un sitio en internet, pues salieron tecnologías como lo que es Wix, como lo que es WordPress, etcétera, que empezaron a facilitar, ¿no? Y una empresa que se benefició muchísimo de esto fue GoDaddy. Y GoDaddy tiene una cantidad de usuarios impresionante, pues a tal grado de que pues me atrevería a decir que es el hosting de servicios web, internet, correo electrónico más grande, o de los más grandes que existen, ¿verdad? Pues tuvieron una situación estos señores, tuvieron una brecha de seguridad días pasados, justamente ayer o antier fue noticia, no recuerdo. Pues se filtraron 1,2 millones de credenciales y de datos de usuarios. A ¿Sí? nivel mundial. A nivel, ajá, exacto. Y la situación fue que casi fue puro servicio de gestión por WordPress. WordPress, para aquel que no lo sepa, es un CMS,
o un sistema de gestión de contenido. ¿Para qué nos sirve WordPress? Pues para hacer más sencillo el tema de los blogs, por ejemplo, o de una página que no quiera, puede ser estática, no hay ningún problema, la puedes cargar ahí en WordPress. Entonces te ayuda y te facilita mucho. Ya tienes la facilidad de comprar tu dominio y todo en un solo lugar, y aparte te despliega este tipo de tecnologías, pues bueno, ya tienes ahí algo positivo. El detalle es que pues, no cuidaron el tema de seguridad como se debía, y pues se filtró la información de 1,2 millones de usuarios. Hay nada más. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, algo muy sencillo. La credibilidad se pierde, ¿sí? Como yo lo he comentado muchas veces, se prioriza mucho la practicidad por encima de la seguridad, y eso nunca debe ser. Es una máxima que deberían de tener cualquier empresa que haga software, cualquier empresa que se dedique al tema tecnológico y que pretenda brindar un servicio, pues tienes que meter dentro de lo que cabe, tienes que meter el tema de la seguridad como prioridad, no menos. ¿Ah? Digo, si les ha pasado por ejemplo, hace años que sucedió el tema de SPAY, que separaron todas las transacciones porque hubo una brecha de seguridad fuerte, pues que nos podemos esperar a lo mejor de una empresa que no maneja una cantidad así importante de transacciones, ¿verdad? Y vaya, y justo dices que fue hace 2 días, ¿no? Sí, un par de días, uno o dos, sí. Pues mira, justo hace un par de días yo estaba comprando un dominio. Lo bueno que no fue a través de esta plataforma. No Fíjate soy que parte no soy de parte la de los estadística. dígitos. Fíjate que yo en algún momento tuve un detalle bueno, no yo personalmente, un amigo, tuvo un detalle con un dominio justo en esa plataforma. No es una mala plataforma, hay que decirlo. Sí, como todo, siempre hay excepciones, habrá cosas que no sean tal cual, pero sí llega un momento en donde necesitas soluciones robustas para un negocio o para ti mismo, depende mucho de qué es lo que quieras hacer. Y definitivamente GoDaddy, aunque es muy fácil, te facilita muchas cosas, habrá cosas que no te pueda cubrir full, ¿sí? A menos que pues sea de una gama de usuario muy alta. Entonces, existen muchísimas formas de dar de alta un dominio. Si bien es cierto que GoDaddy es muy accesible y se hizo muy comercial o muy público, o sea, ya desde que, pues quiero poner un sitio web, pues ponlo en GoDaddy, no te la compliques, no te compliques la existencia, hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Eh, Así que, pues bueno, ojalá y se puedan recuperar de esto. Te voy a leer aquí un extracto, voy a citar un texto. Ujú. Dice, lamentamos sinceramente este incidente y la preocupación que causa a nuestros clientes. Esto fue parte de un comunicado de la empresa. Y luego dice, nosotros, la dirección y los empleados de GoDaddy, nos tomamos muy seria nuestra responsabilidad de proteger los datos de nuestros clientes y nunca queremos defraudarlos. Aprendemos de este incidente y ya estamos tomando medidas para reforzar nuestros sistemas de aprovisionamiento con capas adicionales de protección. Y una vez más, una de las cosas que salen a flote es que las empresas siguen siendo reactivas a la seguridad. ¿Sí? Es cierto, hay cosas que son muy preventivas, pero depende del nivel, hay que generar una arquitectura escalable y segura. Y más para la cantidad de usuarios. Estás hablando de 1,2 millones de usuarios, que desconozco si ese sea el total de usuarios que tengan, pero no es algo Y, pequeño, no es una y, infraestructura pequeña, ¿verdad? y se sabe si esos usuarios son, am, por ejemplo, están centrados en un área geográfica o qué tipo de usuarios son, ¿no? No se sabe más. Maneja nada más el tema que la introducción se dio por el servicio de WordPress, ¿ok? Entonces, y lo que a mí me da a intuir, de hecho fue el 17 de noviembre, sí, según una empresa de seguridad, se robaron la credencial una de las credenciales del tema de WordPress, y fue por ahí por donde empezaron a permear. Entonces, eso nos da a saber que pues, pudieron haber sido todos o la gran mayoría de usuarios en cualquier parte del mundo, porque normalmente una empresa de ese tamaño aprovisiona una infraestructura escalable y replica. Es decir, desde estándares de seguridad hasta la forma de implementar lo que sea, replica todo eso. Entonces,
Está duro ahí el tema de GoDaddy. Obviamente será esperar a que liberen más información sobre el tema, porque por obvias razones no pueden estar liberando información si todavía no es certera. Pero pues bueno, por ahora 1,2 millones de usuarios están ahí batallando con eso, ¿no? ¿Y cuál sería el plan de acción, por ejemplo, si una persona forma parte de la estadística, independientemente que sea una empresa o tenga alguna actividad económica? Ok, mira, independientemente de eso, lo primero, pues cambiar credenciales. Es lo primero, cambiar contraseñas es lo primero, porque la realidad es que no se puede hacer mucho también. No se puede hacer mucho porque está gestionado por la empresa. Si la gestión fuera de un lado, o sea, del lado de las personas, pues bueno, hay varias cosas dependiendo de cada caso, se podrá hacer más o menos, ¿no? Pero en este caso, pues no, lo más que hay que hacer es cambiar contraseñas, tal vez desvincular alguna tarjeta que se tenga ahí dada de alta y utilizar algún método de pago adicional, como puede ser PayPal, por ejemplo, o ¿cómo se llama esta otra, este procesador de pago? Pues algún procesador de pago de los que haya, no voy a meterme en trivialidades. Pero puedes utilizar algo de eso para adicionar una capa más, ¿no? No es lo mismo que la transacción se haga directamente con tu tarjeta a que se haga por medio de una cuenta de PayPal. Sí te podrán ahí adjuntar un poquito de cargo, pero pues trae la infraestructura de PayPal por detrás, que sigue siendo un procesador de transacciones bastante grande y sólido, digo, lo han demostrado. Hicieron una unión hace poco con una empresa que se dedica a hacer transacciones con cripto, me parece, y también Sí, lo leí hace unas semanas, sí. Sí, eso es algo interesantísimo lo que han hecho, y también con Amazon, con el propio Amazon están ahí tratando de agregar una capa de servicio con esa herramienta, porque compraron una empresa más pequeña que se dedica solamente a transacciones por cripto, me parece, y lo están haciendo, o están tratando de colgar a ese servicio a Amazon. Pues está bastante interesante, ¿no? Pero Vale. sí, hay un par de recomendaciones, es lo más que podemos hacer. Sí. Sí, bueno, pues tener cuidado y si alguien tenía o tiene el servicio con ellos, al pendiente para saber si tiene ahí un problema también. Sí, de hecho hicimos ahí, por ahí mandamos mensajes a los clientes, igual si están en el grupo, en el de Telegram, ahí también mandamos la noticia, pues para que la revisen, ¿no? Revisen ese tipo de actualizaciones porque sí está complicado, ¿no? Va. Y pues cambiando algo de tema, y esto es una noticia que ya tiene pues semanas, y también queremos comentar un poco acerca del metaverso. Uf, de Y este Facebook. tema, sí, es un tema que va a cambiar mucho, no solamente el estilo de vida, sino la economía. Yo lo que me quisiera centrar un poco más es en la economía y por supuesto, creo que tú te vas a centrar más en la seguridad, ¿no? En la ciberseguridad. Eh, Desde que ha empezado lo de la pandemia, se ha visto que todo se está volviendo totalmente, pues, tecnológico, ¿no? O sea, que todo es a través de las plataformas, las criptomonedas han tenido más auge, entre otras cosas. Pero una de las cosas que, o más bien una de las áreas de oportunidad que vemos para el metaverso es el desarrollo del software. Es la principal o una de las principales áreas que va a tener más crecimiento en los últimos años. ¿Por qué? Porque antes no tenías esa, vamos a decir, plataforma mundial, que es más o menos lo que quieren hacer algo mundial, una plataforma mundial en el cual pudieras universal, o sea, que sea universal, ¿no? Este tipo de sistema. Entonces, al tenerlo, esto va a generar pues mucho mayor impacto en la economía porque las empresas van a tener este acceso. Ahora, no sabemos cómo va a cambiar, ¿no? Porque no se han dado todavía muchos detalles, pero sin duda alguna, pues esto sí va a traer pues muchos cambios en la economía y no solamente pues en la manera de o el estilo de vida. Así que pues es un tema que para mí es muy interesante. También estuve leyendo, no sé si tú lo has visto por ahí, que
muchas personas, sobre todo las personas que se dicen filósofos que andan por ahí en Monterrey, que tú sabrás quién digo, Sí. am, están en contra porque dicen que están, bueno, no recuerdo la palabra exacta que usó esta persona, pero como que la sociedad baja o de bajos recursos va a ser totalmente oprimida, o sea, porque ya no va a tener pues más oportunidades de crecimiento, ¿no? Que todo eh, esta visión que tiene pues, la empresa es más que nada para países pues de primer mundo, ¿no? Y de hecho, no sé si tú viste alguna vez algún meme de esto, de que decían, sí, el metaverso, por decir, en un país y sales y ya te asaltaron, te quitaron el móvil y se acabó tu conexión, ¿no? Entonces sí es algo pues complicado, o sea, porque sí es básicamente en países de primer mundo, de primer nivel, pero sin duda alguna, pues también es un área de oportunidad pues para otros países para desarrollarse en eso, ¿no? Que, por ejemplo, El Salvador. El Salvador es un país un poco, pues que ha tenido sus complicaciones a lo largo de los años, pero realmente con este presidente parece ser que va cambiando mucho la perspectiva, ¿no? Y cómo ha sobrellevado todo esto. Así que sí es algo que, pues puede ser una oportunidad para las empresas tecnológicas. No, es algo bien interesante, mira. El tema del metaverso es algo que se viene manejando desde los noventas, ochentas, me atrevo a decir, ¿no? O sea, ya tiene bastante tiempo. Aquí lo interesante es el cómo te ayuda este tema del metaverso a generar nuevo mercado. No sé si has escuchado el tema de los NFTs, NFTs, No, ¿no? Te voy a dar aquí un nombre así tal cual, ¿sí? Token no fungible, ¿ok? ¿Y qué es esto? Bueno, pues mira, imagínate que tú compras un NFT de un cuadro por ejemplo, de la Mona Lisa, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? O de algún video de alguna celebridad, pero que esté evaluado en muchísimo dinero. O sea, ese token es único. Entonces, empiezas a adquirir inclusive, por ejemplo, pueden ser hasta papeles de una propiedad y que solamente ese documento digital sea válido y que haya maneras de validar esa información. Imagínate aquí el mundo cómo se abre en el tema del metaverso. O sea, la idea es que haya una realidad en donde nos podamos, que sea inmersiva, que te puedas meter dentro. Obviamente existen complicaciones tecnológicas en hardware, tecnológicas en software, como lo comentaste ahorita, que a fin de cuentas la idea es que tengas inclusive aprendizaje, por ejemplo, dentro de... ¿Por qué no pensar en propiedades? Imagínate tener propiedades virtuales. Sí, fíjate hasta dónde se puede llegar a ir esto. Este, actividad física virtual, ¿por qué no? Eh, que haya inclusive conferencias, todo el tema de las empresas dentro de ese metaverso y todo viviendo en un conjunto, ¿sí? Hay algo bien interesante. El metaverso, pues sí, lo está ahorita Facebook, pues con esa tajada que se ha jactado siempre. Digo, Zuckerberg, de una o de otra manera, es un genio, ha hecho lo que ha hecho. Eh, pero, por ejemplo, hablemos de Roblox, que es otra empresa, una empresa de videojuegos. Roblox tiene también, de cierta forma, un metaverso ya creado. ¿Sí? mm, ¿Por qué? Porque si tienes un avatar, tienes un pequeño monito que vas personalizando, pero adentro hay un mundo completo en el que puedes hacer. Obviamente ahorita la forma de interactuar pues es con un ordenador y se acabó, no es más lo que puedes hacer. Pero es muy interesante cómo funciona el tema de poder meter a la gente dentro de un lugar virtual. Y lo que habla mucho Zuckerberg es hacer un híbrido de la realidad con este mundo virtual. Hay un sí, video porque ya. Ajá, sí, sí. no son solamente intercambio, vamos a decir, de entretenimiento, Exacto. sino que quiere implicar transacciones económicas, laborales Todo, y demás. todo. O sea, las posibilidades son, imagínate lo que va a crecer Facebook con eso.
Es un cambio radical. ¿Y quién es mejor para hacer eso, sinceramente, que Facebook? Porque la verdad es que ellos son muy buenos en el tema del engagement con los usuarios para que se queden dentro de la plataforma, el cómo están innovando cositas muy pequeñas. Ahorita justo, pues actualizando ya la aplicación o abres la aplicación de Facebook y ya te parece que es parte de Meta, ¿no? O sea, ya desde ahí ya te está diciendo, pues que inclusive todo Facebook puede ser un lugar de, no sé, o sea, comprar algo. Imagínate, por ejemplo, las empresas que van y agarran algún producto que quieran vender y que tú por medio de este hardware puedas verlo y ver hasta el mínimo detalle, ver cómo funciona, ver todo eso y pedirlo y comprarlo. Imagínate ese dropshipping a ese nivel. Cuando actualmente, pues lo que puedes ver es lo que está dentro de la pantalla y a lo mejor una imagen 360 grados y es lo más. Pero no se va a comparar al nivel de cosas que se pueden hacer. O sea, Tercera dimensión ya da otro impacto, sí, claro. sí, y ya estás interactuando. Eso es lo más interesante de esto, ¿no? Ya estás interactuando directamente con la tecnología y con lo que hay del otro lado. Son mundos muy interesantes que habrá que ver, porque sí, como dices, no es para todos y no va a ser para todos. A priori, como las computadoras, esta es otra era del Internet y el que no se suba, ufa, va a estar complicado porque imagínate tener reuniones de cafecito con personas en internet así nomás porque sí. Y hay un tema de seguridad muy fuerte, obviamente, con esto, ¿no? Obviamente meter un mundo dentro del mundo y sabiendo que internet es internet, no es cualquier cosa, pues también hay retos que cumplir y hay cosas que tratar, ¿va? ¿Y tú crees que dentro del plan, bueno, no sé si es oficial o se ha mencionado, Ujú. que vamos a decir ahora, porque la empresa se llama Metaverso, eh, estén también por desarrollar hardware o solamente software? Sí, no, es Porque hardware. claro, implica también hardware, porque claro, por ejemplo, pienso, o sea, algo muy absurdo, o sea, la manera que hay mucha competencia ahora, por ejemplo, Samsung, Apple, etc. Sí. Entonces, ¿cómo lo vas a implementar? ¿Va a ser dentro de la plataforma como si fuera la app? ¿O si quieres desarrollar un hardware específico que lo vas a vender solamente así? Entonces, son ideas que pueden surgir, ¿no? En cuanto a cómo ejecutarlo, porque suena muy bien desarrollarlo y demás. La ejecución es donde ahí también se vuelve complicada. Sí, mira, te digo, hay un video donde ya está Zuckerberg probando estas tecnologías con guantes y con visores ya físicos, y es impresionante cómo inclusive están en un tablero de ajedrez y está jugando el ajedrez virtualmente. Se le cae una pieza, va a la garra, o sea, ya es una realidad. Sí, obviamente todo esto está prototipado, pero es una realidad. Aquí lo que me llama más la atención, aparte de esa ejecución, es Facebook está en una posición muy privilegiada para ser el siguiente IBM. Mm. IBM en su momento generó patentes a lo loco. No te imaginas la cantidad de patentes que tiene IBM. ¿Va? Entonces, hacer eso, tomarlo y cuadrarlo dentro de un mundo virtual, ufas, es algo, inclusive me atrevo a decir que mágico. O sea, no puede ser posible que esto esté dándose, porque ya llevan años haciéndolo, no es como que ya apenas está iniciando el plan. Esto ya tiene una cantidad de desarrolladores que estén trabajando sobre eso, porque aparte de todo, hay que recordar que Facebook es una de las empresas que tiene más datos de personas a nivel mundial. Sí, nada más hace falta recordar un poquito la bronca con Cambridge Analytica hace un tiempo, en donde se metieron en una broncota por la forma en que estaban siendo tratados los datos de las personas por aplicaciones externas. Pero imagínate, tener la puerta abierta a toda esa información de toda esa gente y además tener el capital para poder hacerlo, las posibilidades son casi infinitas. Ellos están en una posición muy, bueno, ya no es Facebook, ya es Meta. Ellos están en una posición muy privilegiada para echar a andar este mundo virtual que tanto se aclama. Y yo lo veo, es lo que sigue en Internet, es lo que sigue. Sí, pues bueno, quizás nos tocará
tenerlo ya en los últimos años. Pero bueno, con que nos toque, porque sí está muy, te digo, sí, esto es un concepto que viene ya de hace décadas, no es Ujú. algo nuevo. Sí, es lo de todas las películas de los 80, ¿no? Con la visión futurista, que era, pues básicamente. Pero Y no bueno, estaban tan mal, porque pues, desde llamadas y que podías ver a una persona en remoto y ahorita, pues mira, no va tan mal la cosa, ¿sí? Pero bueno, a ver cómo nos va sí, con eso. sí, pues, bueno, es que es un reto, no solamente hablando de infraestructura tecnológica, sino también, pues, ah, política, o sea, donde lo quieras implementar. Porque una de las cosas, por ejemplo, aquí en Europa, tienen mucho cuidado de los datos personales y no todas las funciones que tienes en Business Suite de Facebook las puedes activar en Europa por la protección de los datos. Ya, sí, Entonces, o por sea, las te metes en directivas. ese tipo también de pues, problemas, ¿no? Sí, O eventualidades que tienes que estar monitoreando. Pero sí es algo que en los próximos años, pues, va a revolucionar. Y pues yo tengo un último tema que es relacionado con el principio. ok. Así que vamos a terminar con el principio y empezamos con el fin. Así que fue algo así, ¿no? Hemos mencionado volviendo al tema de México, pues que ha tenido un poco de controversia la decisión de López Obrador o la propuesta de López Obrador de esta nueva persona para ser la gobernadora, o quien va a liderar el Banco de México. Sí, Y hemos visto esto porque México está en el peor tiempo, uno de los peores tiempos en cuanto a la inflación. sí, Pero algo que también da como que esperanzas es la cuestión que no es algo solamente de México, es algo mundial. Pero algo que también da un poco de peligro es que algunos economistas, y también lo estuve leyendo pues el día de hoy, dice así lo que algunos economistas dicen: la evidencia sugiere que la inflación mundial ha dejado de ser transitoria. Y esto es importante. La inflación ha dejado de ser transitoria. o sea, ya para quedarse. Si ya se ha quedado, tienes que ajustar toda la política monetaria del país. Sí, Voy a poner el ejemplo. Eh, Creo que era 4,10 actualmente en la zona euro. ok, El euro, en la zona euro, la inflación hace unos días era del 4,10. No sé el dato de hoy, pero hace unos días así era. Y en la zona euro tienen una política que la inflación no debe de ser mayor al 3%. ok. Entonces, si la inflación se ha quedado o ya no es transitoria, si la inflación ya va a ser o la economía va a estar girando ahora en esa inflación, entonces tienes que cambiar esa política y establecerla. ¿Y eso qué implica? Alza de precios, tasas de interés más altas, etc., etc. Entonces, esto puede ser algo preocupante si no se toman las acciones pertinentes porque puede traer una crisis en cada país, en el país que pues no tome buenas decisiones. Entonces, esta inflación pues es una inflación que es preocupante para todos los países. Y algo también interesante, Estados Unidos, no recuerdo la cifra exacta, pero era un 5, y algo, tiene la inflación más alta en los últimos 35 años. México en los últimos 20 años, pero Estados Unidos en los últimos 35 años. Es un golpezote que se Es metieron. un golpe muy, muy grande. Entonces, pues el tema de la inflación trae pues ahí muchas preocupaciones, ¿no? Para todos, para la economía personal, pero también hablando nosotros, pues para la economía de la empresa, la economía pues empresarial. Sí, Ahora, algunas recomendaciones que podemos hacer. Analizar en primer lugar, hablando empresarialmente, qué tipo de negocio tienes. ujú, Si es un negocio de primera necesidad
o es un negocio logístico, etc. ¿Por qué? Ahora hubo un problema, o la inflación hubo un problema con los cuellos de botella, ¿no? Que se le llama, Ah, que hubo un desabasto. sí, Entonces, esto lleva un problema de logística. Entonces, hay que analizar muy bien en qué tipo de empresa estás y en qué giro estás para en base a eso tomar decisiones a tiempo. sí, Porque si esta inflación, o sea, está quedando y ya es el final de año, pues a partir de ya hay que pensarlo para el 2022. O sea, qué sí. acciones hay que Que ir hacer tomando, pertinentes. Sí. claro. No, es algo muy complicado, es algo muy, muy, muy complicado y más porque es un tema de ya globalización. O sea, ya no es cosa de que cada país se cose aparte. No, para nada. E inclusive hay economías que se basan mucho en monedas extranjeras, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de cosas. Y es una broncota, pero bueno, hay que ver, como dices, hay que analizar en qué punto nos encontramos como empresa porque eh, se puede llegar a morir el negocio si no se está en el lugar correcto. ¿Sí? Ujú. Algo que comentaban es, bueno, en alguna ocasión escuché a alguien comentarlo, eh, que cuando ya las cosas de lujo empiezan a subir de precio, es mala señal. Porque si ya lo de lujo está súper de lujo, en cuanto a económicamente hablando, es porque de allá de arriba viene para abajo una avalancha que no te imaginas. Entonces, y lo vemos, por ejemplo, con los temas inmobiliarios, ¿no? ¿Cuánto no ha estado sonando el tema inmobiliario a nivel internacional? No nada más hablando de Evergrande, por ejemplo, como en Estados Unidos, o, perdón, en China, En o China. acá en Estados Unidos, todo el tema de los cambios porcentuales que están haciendo en las casas y todo eso. O sea, se viene complicado, es un tiempo complicado, y ya no tarda en tronar la pistolita, sinceramente. O en algunos lugares de otro, ¿no? Sí, pues es que como todo, ¿no? Los eslabones que van más hacia abajo son los que van a empezar a tronar. Y Ujú. bueno, ahí cómo le hacemos, ¿no? Sí, pues básicamente, pues empezar desde o sea, en estas semanas, la planeación, ¿no? Para el 2022. Esa es pues una de las recomendaciones, considerando pues la economía del país, buscar nuevas alianzas, tener ahí, Ujú. pues, tener cuidado de los préstamos, porque ahora mismo no es tiempo para estar buscando préstamos, No, pero es una buena oportunidad, sí, para algunas inversiones. Así que hay que ponderar qué es lo que la empresa necesita y pues sí, llevarlo a la acción. es correcto. Hay que evaluarlo pues darle, no queda de otra, ¿no? La ventaja es que muchas de las empresas que nacieron como en crisis es muy llevadera este tipo de situaciones, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Que Porque crecieron con esa misma preocupación. exacto. Sí, sí, o sea, Sí. inclusive creo que en algún momento Slim lo comentó, dice, pues es que nosotros nacimos en crisis, nosotros nacimos en bronca. Es por eso que cuando pasan este tipo de situaciones, pues lo que toca es hacerlo menos evidente y trabajar el doble, tal vez para sacar las cosas, porque como en muchas ocasiones vas a tener que trabajar probablemente el triple para sacar el 70 de lo que tenías antes. Pero Sí, bueno, toca hacerlo y toca hacerlo de esa manera, ¿verdad? sí, pues es una oportunidad, ¿no? Es correcto. Que podemos buscar, ¿no? En este tiempo de crisis. Y hablando de esto, pues por último noticia que tengo es que México se convierte ahora en el segundo lugar donde se producen o donde se invierten más los unicornios, donde están creciendo los unicornios Sí, en América Latina. América Latina. El primer lugar es Brasil y en segundo lugar pues es México. Así que esto pues es una oportunidad para las empresas tecnológicas, independientemente de que si las empresas unicornio son, ¿Funcionan o no? muy bien dicho, si funcionan o no, eso es independiente, pero si tienes ese plan de desarrollar algo, pues es un buen lugar México pues
para hacerlo. Pero eso sí, donde hay mayor inversión es en Estados Unidos. Pero México sí está en un buen lugar ahora actualmente a nivel Latinoamérica en las fintech. Y con esto voy a decir los datos con el cual eh, dice, México ocupa el segundo lugar en empresas fintech valuadas en más de 100 millones de dólares, solo después de Brasil. Mm, Dice así, ahora un 66% de lo que tiene Brasil lo tiene en México. Un 66%. Así que un buen porcentaje lo tiene pues México en ese liderazgo. Y dice así, Estados Unidos lidera las inversiones en FinTech a nivel global. Estados Unidos es a nivel global y notemos con cuántas inversiones. 14.600 millones de dólares. no está. 14.600 millones de dólares a nivel mundial son las inversiones de las que hace Estados Unidos. Así que sí, es una región que está creciendo Latinoamérica en la cuestión de las empresas unicornio y el desarrollo de software, por supuesto. Fíjate que es algo muy, muy bueno, es algo bueno, pero sí es importante saber que México también, aparte de eso, y esto es un punto de vista personal, está en un momento en donde podemos llegar a hacer algo más que el país de acarreado, así como lo hemos sido por muchísimas décadas de Estados Unidos y pues de Canadá no tanto, pero más sí de Estados Unidos. Yo creo que podemos hacer algo muy interesante si las empresas nos ponemos las pilas para poder hacer más. Es un momento crucial para México para hacer un cambio verdadero. No solamente quedarnos en lo que hay. Y ojo, mucho del software que hay a nivel mundial nace aquí en México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costo de mano de obra es más barato, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo exhorto a quien quiera escucharlo a que se aviente a este tipo de proyectos y que proyectos tecnológicos, eso es a lo que voy, y que cambien un poco la forma porque es un muy buen momento, es un muy buen momento para subirte al barco, porque en la crisis es donde todos están destanteados y sabiendo para dónde vas y para dónde no, pero es donde se puede aprovechar muy bien. Sí. Y si hay alguien de los que nos está escuchando que desea hacerlo y necesita ahí, pues, apoyo en esto, pues, como siempre lo decimos, estamos, pues, nosotros contentos, ¿no? De poder hacerlo. Estaríamos contentos de hacerlo. Sí, que nos manden un mensajito y sin problema lo platicamos. Lo importante es buscarle el cómo sí, porque el cómo Ujú. no, pues lo sacamos de cualquier lado, ¿no? Pero el cómo sí es un poquito más difícil. Mi David, ¿hay Sí, alguna cosa que quieras agregar? pues es todo de mi parte, pues son las noticias pues, más relevantes de las últimas semanas, pero también pues de ayer precisamente en lo que concierne a México. Perfecto, bueno, a México y el mundo. Eh, pues agradecemos infinitamente que se hayan echado la vuelta a escucharnos después de algunas semanas ya. Eh, Esperamos y volver a esa constancia, porque sí es muy importante tener esto actualizado lo más que se pueda y pues tratar de llegar a más personas, que eso es otra cosa importante, ¿no? Y David, muchísimas Así gracias es. por andar aquí. Le mando ahí un saludo a Denise, que pues es quien va a editar este video. Eh, Nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de FinTech. Hasta Muy luego. bien. Luego.